En sintonía con el espíritu de ese magistral discurso de apertura del presidente Mordecai, deseo abordar un tema que me ha preocupado profundamente durante varios meses, confiando en la aprobación del Señor. Tomo como texto estas obvias palabras de advertencia de un antiguo profeta americano: y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo está bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo está bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce cuidadosamente hasta el infierno. Por lo tanto, ay de aquel que esté a gusto en Sión. Ay de aquel que clama: todo está bien. No debemos ser engañados. No todo está bien. Vivimos hoy en una era de peligro. Es una era en la que estamos amenazados con la pérdida no solo de riqueza y prosperidad material, sino de algo mucho más preciado: nuestra propia libertad. Aquello mismo que distingue al hombre de la bestia. Su libertad para actuar, su libertad para elegir, está amenazada como nunca antes por una filosofía de vida totalitaria y atea conocida como comunismo. Quienes se adhieren a esta filosofía maligna no se detienen ante nada para lograr sus fines. No dudan en destruir, si son lo suficientemente fuertes, cualquier cosa que se interponga en su camino. Nuestra propia generación ha sido testigo de cómo los comunistas rusos liquidaron a millones de sus compatriotas. Incluso más recientemente, hemos visto a los comunistas chinos aniquilar a millones de sus compatriotas. Nadie sabe la cifra exacta. Para el verdadero comunista, nada es malo si es conveniente. Desprovisto de conciencia o honor, se siente completamente justificado al usar cualquier medio necesario para lograr su objetivo: fuerza, engaño, mentiras, promesas rotas y el asesinato individual y masivo. Por estos medios despiadados, el comunismo ha sometido su dominación en poco más de 40 años a más personas que el número total de cristianos que viven actualmente en todo el mundo, y el cristianismo, tal como el mundo lo concibe, ha existido por casi 2000 años. Para lograr todo esto, gobiernan con puños de hierro. Buscan destruir en el olvido a todos los que se les oponen. No nos hagamos ilusiones sobre ellos. Sus líderes nos lo han dicho sin rodeos. Su propósito no es solo esclavizarnos, sino que quieren enterrarnos. En menos de medio siglo, este sistema maligno ha logrado el control sobre un tercio de la humanidad. Es hora, y ya pasó la hora, de que nos alarmemos. Ay de aquel que esté a gusto. Ay de aquel que clama: todo está bien. Hace menos de 15 años, el comunismo no era una fuerza poderosa en América Latina. Hoy, no solo está fuertemente presente como un enemigo a tener en cuenta, sino que está abiertamente aliado con un gobierno ubicado en una isla a solo 90 millas al sur de Cayo Hueso, Florida. El único partido político que funciona ahora en Cuba es el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista con otro nombre. Hoy, Cuba está siendo utilizada como un túnel a través del cual los comunistas se están infiltrando en otras repúblicas americanas. Fiel a la tradición comunista y dictatorial, el gobierno cubano ha privado a su pueblo del derecho a una prensa libre, elecciones libres y la protección de otros derechos humanos fundamentales. Y en agosto pasado, incluso mientras la Organización de los Estados Americanos se reunía en San José, Costa Rica, Fidel Castro gritaba desafiante: seremos amigos de la Unión Soviética y de la República Popular China. ¿Cómo surgió esta situación? ¿Cómo ha sido posible que esta filosofía completamente distorsionada haya alcanzado, en tan poco tiempo, su proporción y su posición de influencia actuales en el mundo? Hay muchas razones. Por supuesto, algunas naciones han fallado en satisfacer las necesidades físicas desesperadas de su gente, y otras han fallado en reconocer el valor del individuo. Pero ¿no es quizás cierto que la razón más grande de todas es el fracaso de la civilización occidental en vivir a la altura de sus ideales cristianos? Es quizás cierto que, como dijo el doctor Charles Malik, el gran líder libanés y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la crisis más profunda de Occidente es la crisis de fe. La civilización occidental está condenada a menos que sea sacudida de su complacencia, autosatisfacción y sentido de aislamiento. Debe redescubrir y reafirmar lo que es genuinamente humano y universal en su propia alma. Examinemos nuestras propias vidas y la vida de nuestra amada tierra. Que ricamente hemos sido bendecidos, nosotros el pueblo de Estados Unidos. Verdaderamente, la nuestra es una tierra elegida, una tierra de grandes favores y oportunidades. Sin embargo, ¿no es cierto que estas mismas bendiciones podrían resultar ser nuestra ruina a menos que nuestra perspectiva sea correcta y nuestro idealismo esté más preocupado por los estándares y valores eternos que por la ganancia material y los honores mundanos? Debemos enfrentar nuestro desafío actual no con suavidad y complacencia, sino con la profundidad, sabiduría y audacia que caracterizaron a América en los días de antaño. Tenemos una rica historia que nos guía.
Piensen conmigo un momento en el año 1823. En ese año, James Monroe de Virginia era presidente y John Quincy Adams de Massachusetts era secretario de Estado. Estos dos hombres formularon y anunciaron una política que ha influido profundamente en el desarrollo de todo nuestro hemisferio. Aquí estaba la situación que dio origen a esta política conocida como la Doctrina Monroe. En 1823, varias de las que ahora son las repúblicas latinoamericanas habían ganado su independencia de España y Portugal por la fuerza de las armas. Entre ellas se encontraban Colombia, México, Chile y Brasil. Mientras tanto, varios de los soberanos de Europa buscaban imponer el derecho divino de los reyes con el propósito expreso de poner fin al sistema de gobierno representativo. Francia, en consecuencia, había procedido a restaurar el gobierno de Fernando VII en España. Ahora bien, estos países proponían derrocar a los gobiernos nuevos e independientes de América Latina. Nuestro gobierno se negó a permitir esto. Lo dijo claramente en la célebre Doctrina Monroe. El corazón de la Doctrina Monroe consistía en estas palabras: los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante como sujetos de futura colonización por parte de ninguna potencia europea. La doctrina continuó detallando claramente lo que se quería decir con estas palabras. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente al de América. Por lo tanto, le debemos a la franqueza y a las relaciones amistosas existentes entre Estados Unidos y esas potencias declarar que consideraríamos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. El antiguo profeta americano Moroni vio nuestro día. ¿Quién puede dudar que tenía en mente los males del comunismo ateo cuando dio esta solemne advertencia? Por lo tanto, oh gentiles, es sabiduría en Dios que estas cosas os sean mostradas, para que por ellas os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que esas combinaciones asesinas, que se establecen para obtener poder y ganancia, y para cometer matanzas, sí, y la obra de destrucción, vengan sobre vosotros. Sí, la espada de la justicia del Dios eterno caiga sobre vosotros para vuestro derrocamiento y destrucción, si permitís que estas cosas existan. Por lo tanto, el Señor os manda que, cuando veáis que estas cosas vienen entre vosotros, despertéis a un sentido de vuestra terrible situación a causa de esta secreta combinación que estará entre vosotros. Porque sucede que quien quiera que le establezca, busca derrocar la libertad de todas las tierras, naciones y países, y trae consigo la destrucción de todo pueblo, porque es establecida por el diablo, que es el padre de toda mentira. Es mi convicción que estamos eminentemente justificados al declarar que debemos considerar cualquier intento por parte de los comunistas de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. El presidente Eisenhower dijo algo similar en su respuesta al desafío del presidente Khrushchev el verano pasado. Pero no es suficiente decirlo una vez, ni es suficiente que solo el presidente lo diga. Debe repetirse una y otra vez, y debe ser apoyado por todos los verdaderos estadounidenses, hablando como con una sola voz. Además, la doctrina Monroe continuó: ni puede nadie creer que nuestros hermanos del sur, si se les dejara solos, adoptarían este sistema por su propia voluntad. Aquí, nuevamente, las palabras de la doctrina Monroe suenan ciertas. He visto este maligno sistema comunista de cerca, muy detrás de la cortina de hierro, en Alemania Oriental, en Polonia, en Yugoslavia, en la Unión Soviética. He visto con mis propios ojos su efecto devastador en las vidas de buenas personas. Es casi impensable que cualquier pueblo asuma a sabiendas y voluntariamente el yugo de la opresión comunista. Ningún pueblo, ninguna nación lo ha hecho nunca. Sin embargo, si grandes masas del pueblo cubano lo han hecho, es porque han sido engañados o coaccionados. Esta doctrina ha sido la política continua de nuestra nación durante casi un siglo y medio. Ha sido reafirmada por muchos presidentes estadounidenses. Estamos en terreno americano sólido y tradicional al exigir que los comunistas no intenten extender su sistema político a este lado del Atlántico. En los últimos años, los principios de la doctrina Monroe han sido fortalecidos por varios acuerdos conjuntos entre las naciones americanas. En la Conferencia de Río de 1947 y la Conferencia de Caracas de 1954, las naciones americanas prometieron ayudarse mutuamente en caso de agresión. Todo esto fue antes de la llegada al poder del liderazgo actual en Cuba. Ahora, el hemisferio occidental se enfrenta a un nuevo peligro, una nueva amenaza. Nuestro gobierno está alerta a la situación. La Organización de los Estados Americanos ha condenado la interferencia rusa y china en los asuntos americanos. Estos son los primeros pasos, pero debemos hacer más.
Como nación, debemos dejar de dar por sentada la seguridad latinoamericana. Debemos liderar este hemisferio en la estimulación y cooperación en un programa de desarrollo económico latinoamericano. Pero incluso esto no es suficiente. Usted y yo, y todos los verdaderos estadounidenses, también debemos desempeñar nuestro papel. ¿Qué podemos hacer? Podemos alentar a nuestro gobierno a mantenerse firme a toda costa contra cualquier expansión adicional del comunismo en el mundo libre. Podemos decirle a nuestro gobierno que estamos dispuestos a sacrificar nuestros lujos si es necesario, a cambio de una defensa inexpugnable. Podemos apoyar a nuestro gobierno para mantener encendida la llama de la libertad en las almas de los oprimidos, donde quiera que se encuentren en todo el mundo. Pero, sobre todo, podemos enfrentar la decadencia de nuestra propia civilización. Los comunistas llevan a las naciones que infiltran un mensaje y una filosofía que afecta la vida humana en su totalidad. El comunismo busca proporcionar lo que, en demasiadas instancias, un cristianismo tibio no ha proporcionado: una interpretación total de la vida. Los comunistas están dispuestos a ser revolucionarios, a tomar una postura a favor de esto y en contra de aquello. Desafían lo que no creen: costumbres, prácticas, ideas, tradiciones. Creen fervientemente en su filosofía. Pero nuestra civilización y nuestra gente parecen tener miedo de ser revolucionarias. Somos demasiado, ¿cómo decirlo?, de mente abierta para desafiar lo que no creemos. Tenemos miedo de ser considerados intolerantes, rudos, descorteses. Nos hemos vuelto tibios en nuestras creencias. Este es un triste comentario sobre una civilización que ha dado a la humanidad los mayores logros y el progreso jamás conocidos. Pero es un comentario aún más triste sobre aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos, que traicionamos así los ideales que nos dio el propio Hijo de Dios. Despertemos a nuestras responsabilidades y a nuestras oportunidades. Nuevamente, en conclusión, cito al Dr. Malik: la civilización que ha sido bendecida y transformada por Cristo solo necesita una mano poderosa que la despierte de su letargo. Y una vez sacudida, y una vez realmente consciente de las responsabilidades mundiales que solo en ella recaen, no hay nada que no pueda atreverse a hacer. ¿Creemos eso? Entonces vivamos a la altura de esa fe, porque en esa fe y a través de esa fe podemos triunfar sobre la amenaza del comunismo ateo. Podemos y debemos hacerlo. En esta hora oscura, el destino del mundo parece recaer en gran medida en nuestras manos. Nosotros, que vivimos en esta tierra elegida, de hecho, toda la tierra de Sión, tenemos la oportunidad, la responsabilidad y la solemne obligación de mantenernos firmes por la libertad y la justicia y la moralidad, la dignidad y la hermandad del hombre, como hijos de Dios. Ay de aquel que esté a gusto en Sión. Ay de aquel que clama: todo está bien. Que Dios bendiga la tierra de Sión, América del Norte y del Sur, y a todo el mundo. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.